a ver, no nos engañemos, tampoco es una cosa que esté pasando cada 2x3. La cantidad de cientos de aeronaves que atraviesan ese punto a lo largo del día, ¿y cuántos desaparecen al final? Ahí está. Uno de cada mil. Claro, es que si te pones a hacer, si se ponemos a dar una valor de un cómputo global anual de cuántos aviones desaparecen al año, pues es probable que sea un número tan irrisorio que al final pues los relacionarán con un accidente aéreo puro y duro, ¿no, Silvia? No, un motor. Si no parece nada, claro. Son aguas muy complicadas. No parece nada. A mí personalmente me daba más miedo atravesar la cordillera de los Andes con sus turbulencias, que pasar por el Triángulo de las Bermudas, que ni me lo planteaba, sinceramente. Yo creo que son muy exóticos, el Triángulo de las Bermudas. Yo creo que la gente, después de la serie Lost y demás, piensa, vete a saber dónde voy a parar, dónde no voy a parar. Y eso yo voy a repetir, yo es que no entiendo cómo se experimenta, y ya no digo personas... Hay científicos pero con drones y demás, oye, con cámaras, 12 cámaras y demás. Y a ver, hoy en día... vamos a intentar ver ese efecto, ese fenómeno, porque se habla de que son corrientes Miki, que salen desde el agua y demás, que absorben. Bueno, pues Miki, pero escúchame, atiéndeme un momento. ¿Tú crees realmente que si todos los misterios que hay en el mundo los conociéramos, estaríamos nosotros aquí hablando? No se da No, porque los científicos últimamente están más por la labor decir cualquier cosa y que yo me la tenga que creer. Permítame, los científicos están más hoy en día por la labor del proceso de incubación de la larva de Japón en el proceso de convertirse en mariposa que de investigar cosas relacionadas con el misterio. De hecho, sí, hay muchas investigaciones relacionadas con el ámbito del misterio, pero pocas que en realidad salgan a la luz. Porque, ¿qué sucede? Pues que la gran mayoría de los científicos que investigan estas cosas no quieren ser desacreditados por el gremio de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Directamente acallan, salvo que tengan unos resultados óptimos, acallan sus investigaciones. Pero vuelvo a repetirlo, si se aplicara más en investigación, se podrían hacer cosas muy, muy interesantes, y sobre todo en investigación del misterio, pues más todavía. Fran, ¿nos queda la última noticia, compañero? No, nos queda la cuarta noticia y luego una muy cortita que vamos a dar. Bueno. Mira, pues la cuarta noticia son estas noticias que realmente sucedieron hace tiempo, pero son documentos que se están desclasificando pues actualmente, ¿no? Entonces son noticia ahora. Bueno, pues esta última habla pues posiblemente de la guerra que más se ha llevado al cine por parte de los americanos y que más se ha hablado de ella, ¿no? Que es la guerra de Vietnam. Durante mucha época el malo de la película, el loco del pueblo, era un excombatiente de Vietnam, ¿no? Sí. Independientemente de las que hablaban de la guerra directamente. Pues bueno, ahora se están desclasificando informes de oficiales que estuvieron en Vietnam durante el conflicto, oficiales americanos, que llegan muchos a decir lo mismo, que creen que los extraterrestres interfirieron en la guerra de Vietnam para ayudar al país del sudeste asiático. Hay oficiales que están convencidos de que allí habían ovnis. Por ejemplo, un capitán, George Filler, decía que veía a los ovnis interactuando con los aviones. Decía, uno de nuestros aviones voló a unos 500 nudos y de repente un ovni apareció y rodeó el avión varias veces antes de que éste volara. Volaba 3 veces la velocidad de nuestros aviones. El capitán estaba asegurado que esos objetos no son de tierra. Dice que, bueno, que incluso de vez en cuando les disparaban desde el cielo y desde el mar sin saber de dónde les procedían los disparos, hasta el punto de que en cierta ocasión tuvieron un conflicto porque estuvieron a punto de hundir un barco australiano pensando que les estaban atacando desde allí. Bueno, estrellas fugaces inusuales que hacían obras que no podían entender. Recuerdo perfectamente la batalla de Los Ángeles, ¿recuerdas, Fran? Inclusive aquella mítica batalla que comentamos aquí y relatamos aquí, que también se ha sucedido en otras ocasiones y que aunque nos parezca extraño, pues muchas veces se suceden este tipo de acontecimientos que al final no dejan de acallarse y ahora salen a la luz, ¿no? Como en este caso lo que estás comentando de la guerra de Vietnam, ¿no, compañero? Claro, pues fíjate, por ejemplo, lo que dice el general George Brock, ¿no? El que emitía los partes de guerra. No podían utilizar la palabra ovnis, tenían que decir helicópteros enemigos. Cuando utilizaban la palabra helicópteros enemigos, se estaban refiriendo
a objetos. Lógicamente todos sabíamos el potencial que tenía Vietnam en aquella época, que era más bien escaso. Helicópteros enemigos pocos, la verdad. Pues cuando utilizaban la expresión helicópteros enemigos, en realidad estaban hablando de ovnis. Curioso apelativo el que le daban en este caso a los UFO vietnamitas. En este caso, en este caso le llamaban helicópteros enemigos. Vaya tela. Fran, apórtame la última noticia, la cortita en cuestión. Es muy cortita. Mira, la semana pasada hablamos del ciberataque famoso mundial, ¿no? Que bueno, que todo el mundo puede pensar que esto no fue nada, que no ha quedado en nada y que fue más alarma que otra cosa. Es posible, pero sí que podemos decir dos cosas. La primera, no va a ser el único. Y luego, para mí, algo más importante, cuando se empezó a decir que el día de mayo iba a pasar algo, la cotización del Bitcoin estaba a $1.231 por Bitcoin. A día de hoy, después de este famoso rescate en Bitcoins, que al parecer nadie pagó, la cotización del Bitcoin está a $1.954 por Bitcoin. Un 40% de aumento en menos de un mes. Pues daros cuenta, la moneda Bitcoin, virtual, el tenemos que hablar un día Bitcoin. de él porque es brutal, es brutal. Primero el nacimiento del Bitcoin y lo que puede llegar a hacer el Bitcoin, cómo puede hacer saltar en pedazos todo el sistema. Esto sí que es acabar con el sistema, Eso sí que es destrozarlo, y desde la raíz. Cargarte el sistema bancario, cargarte el sistema de transacción, cargarte el sistema de bancos centrales. Cuidado, que tú puedes tener la monedita, no te la tiene, y la transacción la haces directamente, persona a persona, Esto es punto a punto. Sí. Y aquí cuidado que esto, y seguramente van a intentar controlarlo. De momento, Bueno, ya lo están intentando. Si no tengo malentendido, y creo que no tienen que confirmar, creo que en Rusia, por ejemplo, ya está prohibido las transacciones con bitcoins. Aquí en España, creo incluso en Barcelona, no sé si me lo puedes confirmar, creo que hay un cajero de bitcoins también aquí en Barcelona. Sí, correcto. Pero vamos, es un tema peliagudo porque en cualquier momento pueden prohibirlo. Y entonces te dan una cosa clandestina, pero también cuidado. También se puede utilizar en otro sentido. Cuando las cosas sean tan evidentes, porque claro, siempre se habla de aquello de, bueno, esto es dinero de cosas sucias, de cosas, me refiero a drogas y demás, y armamento, como, y tal. Espera, como las monedas que tenemos actualmente, el dólar y el euro. Pero también, si quieres dejar de rastrear lo que hacen los bancos y demás, los bancos también pueden utilizarlo. Y se deja de rastrear el movimiento de los bancos, me refiero en cuanto... Se deja de rastrear. Ahí está. Sí, aunque hay una traza que sabes dónde hay el Bitcoin de un lado para otro, pero no sabes las cantidades donde proceden y demás, con lo cual, oye, esto del Bitcoin, yo creo que, Fran, es un tema que habría que tener muy... A nivel conspiración... Primero el origen, claro. Primero el origen, Ya el origen ya es bastante... Y recomiendo de aquí también un programa que hizo el señor José Luis Camacho, hablando del Bitcoin, el origen del Bitcoin, que vamos, el creador del Bitcoin está todavía... iba a decir casi en pañales, no sabe quién es, pero casi está desconocido todavía, Fran. Claro, y además es lo que... disculpad, además es esto, ¿no? Una moneda que aparentemente nadie usa, pero que su cotización pasa de 1.200 a 1.900 en menos de un mes, alguien tendría que explicar a qué se debe. Y la verdad es que no he encontrado ningún tipo de información que diga por qué esta oscilación del Bitcoin. Bueno, estaremos muy pendientes de este tipo de oscilaciones y sobre todo estaremos muy pendientes en futuros programas de tratar sobre esta moneda. A mí me hace gracia cuando dicen que el Bitcoin procede del narcotráfico y tal. Pues ¿de dónde procede la cotización del dólar o del euro? Pues que las bolsas se mueven a través de guerras, de narco, de cocaína, de la venta de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, que no me vengan aquí a dar lecciones, en este caso los capitalistas de turnos, hablándome de que el Bitcoin es una plaga o es algo malo, porque en realidad, si nos pusiéramos a ver realmente cómo está el asunto financiero a nivel mundial, sinceramente es nauseabundo totalmente. Por cierto, una cosa deja punto a Fran sobre el tema de extraterrestres, de la noticia anterior. El presidente de Estados Unidos, Eisenhower, creo que se habla de que tuvo contactos también con los grises, ¿no? Sí. Fran. Un primer contacto, ¿no? Se habla de Eisenhower y prácticamente coincidiendo muy cercano a la época de que se habla del gran contacto que tuvo el Papa Juan XXIII también con un extraterrestre. Sí. Con lo cual, bueno, yo me refería también por el tema de los helicópteros, estos que comentas y todo esto, cuidado, porque claro, estamos hablando de helicópteros enemigos. Vietnamitas. Sí. Ahí está. Cuidado, porque estas cosas así... Hechos con Fuyola y con esas cosas. Fran González, compañero, hasta aquí las noticias del misterio. La semana que viene 4 más que serán más interesantes seguramente que estas, y
A ver si hay alguna de la NASA. ¿Vale, compañero? A ver si la NASA nos dice algo. Ahí está, claro que sí. Y después de las noticias del misterio, ¿dónde nos vamos directamente? Al Centro Índigo. El Rincón Mágico, con Silvia Rossi, desde el Centro Índigo, en Narradores del Misterio. Y ya estamos en el Centro Índigo, en este caso con nuestra compañera Silvia Rossi, en este rincón mágico apasionante. Ya sabéis, centroíndigo.org, en calle Manila, número 49, en el centro de Barcelona. Actividades increíbles. Y ya sabéis, podréis consultarlo directamente en centroíndigo.org, o en su defecto, si entráis y accedéis también a la fanpage de Narradores del Misterio, ya sabéis, facebook.com/Narradores del Misterio, también podréis ver las conferencias y las diferentes actividades que hace el Centro Índigo en este caso. Silvia Rossi, compañera, en el día de hoy, en el Rincón Mágico, los efectos del incienso, ¿no, compañera? Pues sí. Muy interesante esta noche este tema, ¿eh? Voy a hablar las últimas novedades que se saben. A ver, sobre... cuéntame sobre esto, porque es un tema que me interesa muchísimo, ya lo creo que sí. Pues mira, vamos a puntualizar que cuando hablamos del incienso, vamos a hablar del natural. Sí, no de este que venden en los chinos, ¿no, Silvia? Exacto, no del industrial, que bueno, pues tiene una serie de productos químicos como los nitritos, el fósforo, y que crean unas alergias tremendas, horribles. Exacto, y que son nocivos. De hecho, esto sí que hay, cuando se quema este tipo de incienso, después hay que ventilar bien. La habitación tiene que estar ventilada porque realmente son tóxicos. Sí, es que hay mucha gente que cuando adquiere este tipo de inciensos en cualquier centro en cuestión, me refiero a bazar, no centro, sino bazar en cuestión, pues se piensan que en realidad, como bien dice Silvia, son naturales, y no. Cuando son de tanto en barrita como en conos, hay que tener muy en cuenta si al quemar saca mucho humo. Si el humo es negro, si tiene mucho humo negro, es todo químico. Ajá. Si es humo blanco, entiendo, Silvia. El humo tiene que ser blanco y tiene que ser tenue, no tiene que intoxicar. No tiene que ser un humo blanco intenso, ¿no? Denso, ¿no? Exacto, una humareda. Exacto. Perfecto. Entonces vamos a empezar por los beneficios que aporta el hecho de quemar incienso. Mira, allá, pues por un lado nos reduce la presión arterial. Por otro lado, nos estimula la concentración. Perfecto. Ayuda a fomentar la creatividad. La creatividad, curioso. Fíjate. ¿No? Exacto. O sea, que quemar una barrita de incienso o incienso, que yo soy muy dada a ello, en natural, en piedra, en grano, con un carboncillo, pues es que es la forma más natural de hacerlo. Pues si tú estás en proceso creativo, sea del tipo que sea, pues te puede ayudar a esa concentración y a esa, pues, estimular. Con creatividad, fantástico. Exacto. Bien. Ayuda a aclarar los pensamientos. Además ayuda contra el insomnio. Es relajante, una manera relajante, exacto. Te puede aliviar los dolores de cabeza. Eso es un buen método. Ya te lo puedo adelantar. Yo soy muy propenso a padecer dolores de cabeza intensos, y puedo asegurar que el incienso ayuda muchísimo, porque te ayuda a relajarte y, como tú dices, ¿no? Hacer descender la presión arterial, que es lo que hace justamente lo que motiva en este caso la migraña en este sentido. Pero bueno, muy interesante. Comenta, compañera. Bueno, también sirve para aumentar la motivación. Lo cual, si estás así un poco decaído, el hecho de oler el incienso pues te va a levantar. Te aclara los pensamientos. Te ayuda en que tengas autoconfianza. Algunos de ellos sirven de afrodisíaco.
Y para acabar, pues te ayuda a desarrollar un estado total de conciencia. Claro, yo estoy seguro de que ahora habrá mucha gente que dirá, bueno, pero eso todos los inciensos. O sea,